Gracias por acompañarnos. Aquí el protagonista va a salir, simplemente voy a presentaroslo. Para muchos ya es un gran conocido, Javier Vázquez, periodista, escritor, locutor de radio, que es su faceta quizás más conocida, que es el que hace el programa Escúchate de Aragón Radio todos los días de la semana, el que nos acompaña, por lo menos en mi caso, todas las tardes del año, salvo los fines de semana que no trabaja. Bueno, y ha escrito ahora su primera novela, él ya tenía otros libros publicados, y le dije que me hacía ilusión, teníamos deudas desde la denominación de origen con él, porque es un gran colaborador de nuestra denominación de origen, un gran difusor de nuestros vinos también, dentro de la manera de lo que él puede hacer. Y le pedí que me concediera el honor de venir a presentar su libro aquí de mano de la denominación de origen. Él me dijo que encantado, así que es lo que vamos a hacer ahora, presentar su libro. Lo va a acompañar Rafa Navarro, periodista, bilbilitano, con raíces bilbilitanas, una familia súper conocida, ¿no? Bisnieto de Justo Navarro, si no me equivoco, bisnieto. Y en el libro hay alusiones tanto a... Bueno, cuando lo leáis lo veréis. No vamos a hacer ningún spoiler del libro. Pero bueno, salen reseñas a Calatayud, salen reseñas a su familia. Es compañero de Javier, él es periodista también, especializado en otra faceta, en el tema político, pero también trabaja para la Corporación de Radio y Televisión Aragón. Y claro, pues teníamos la oportunidad de que él también estuviera en esta tertulia presentando el libro de Javier, pues no hemos podido desperdiciar y aquí está. Gracias por acompañarnos. Cuando termine el acto nos tomaremos un vinito para brindar por la Navidad. Y ahora pues dejo a Javier que comience con su presentación. Muchísimas gracias, Michel, de verdad. Decía que la denominación, las deudas, no, al revés. Todo lo que me ha propuesto la denominación para mí ha sido siempre un placer enorme hacerlo, porque el día que yo conocí la denominación y los vinos de Calatayud fue gracias a ti, y ya no solamente los vinos, sino que conocí también todo el territorio que forma parte de la DEO, del Consejo Regulador, y me quedé totalmente sorprendido del trabajo maravilloso que hacen todas las bodegas, de ese territorio extremo, ¿no? Donde realmente las condiciones climáticas más duras, tanto el calor terrible, bueno, que os voy a contar a vosotros, ¿no? que sois de aquí, o el frío más inclemente, son capaces de hacer sacar adelante pues, esas vides en suelos a veces también muy complicados. Eso sí, hay una cosa que no te voy a perdonar nunca. El día que me hiciste subir, yo creo que a la piña más alta que puede tener toda la denominación de origen, por un camino en el que yo iba con sandalias, porque claro, yo no estaba preparado para semejante ascensión, me torcí el tobillo, afortunadamente no me hice nada, y eso sí, el vino que me tomé después creo que es el que más a gusto he degustado en toda mi vida, ¿eh? Bueno, dicho esto, cosa que te agradezco mucho porque me hizo también ser consciente de cómo se cultivan todos esas uvas, ¿no? que luego se convierten en ese vino tan excelente. Vamos a empezar a presentar la novela, que claro, la denominación no había aparecido en los tiempos de la pobre Mercedes Ibor, que es la protagonista. Estamos hablando de 1910, que es ahí cuando comienza todo esto. Rafa, ¿tú te la has leído? ¿Te ha gustado? No sé. Por favor, ¿hay alguien que quiera presentar la novela? La verdad es que evidentemente sí que me lo he leído. Es una novela que, para que se haga una idea de nuestro público, comencé a leer un sábado por la tarde, hacia las 6:30, 7 de la tarde. Luego ya cené, me eché a dormir y a las 10:30 del domingo ya me la había acabado. Porque desde luego es una novela que te engancha, que te atrapa y que te lleva a la época, yo creo que muy romántica, ¿no? de principios del siglo pasado, porque está ambientada en Barcelona, inicialmente, en la Zaragoza post-exposición internacional, y además tiene referencias a Calatayud y a localidades muy cercanas. Pero si les parece a todos ustedes, o a todos vosotros, si os parece... Mejor de tú, ¿no? De tú, ¿no? No hay confianza. Voy a echar un vistazo al diario El Regional, diario que se editó en Calatayud. Que lo sepas, porque es que estoy viendo cosas en Calatayud, entre el año 1904 y 1932, finales del 32. Como bien había dicho Michel, fue un proyecto que puso en marcha mi bisabuelo, Justo Navarro, que como todos vosotros sabéis, tiene una calle aquí en Calatayud, y era diario. Al principio no, pero luego ya diario, todos los días la aventura de editar en Calatayud. Y yo leyendo uno de ellos, por ejemplo,
veo una información sobre un suceso, unos disparos en las 4 esquinas en Calatayud, un vigilante del mercado que ve los hechos, que avisa a la autoridad. Por suerte no hubo fallecidos. También leo en esa misma edición que un párvulo bautizado no pudo ser enterrado al fallecer en un cementerio civil, una noticia del año 1910. Por ejemplo, más sucesos, porque desgraciadamente todo eran sucesos en aquella época, 3 obreros ahogados, pero también noticias del mercado local de Calatayud, ¿no? Por ejemplo, el precio de la harina de fuerza extra, que estaba a 41 pesetas los 100 kilos, también como en Casa La Fuente se vendían vinos, por supuesto, de Calatayud. Y, ojeando este periódico, resulta que de Información Nacional nos llega una noticia impactante. En Barcelona, en el Petit Moulin, resulta que en ese gran escenario de Barcelona ha habido una catástrofe horrible, un asesinato, un crimen. Una aragonesa lo ha presenciado en primera fila, aragonesa que era una primera espada del bucle. Me estás destripando toda la novela. Mercedes y os estoy contando lo que ocurre en la página 2, es decir, no os he hecho ningún spoiler tremendo. Y a partir de ahí se desencadenan una serie de sucesos que desde luego tendréis que descubrir vosotros mismos y vosotras mismas leyendo el libro, y una serie de sucesos que nos muestran cómo era la sociedad de aquella época, sobre todo en la Zaragoza que estaba pujante, pero que entiendo que sería muy extrapolable a muchas localidades de Aragón grandes, como por ejemplo Calatayud. Claro, porque tú decías Barcelona. Barcelona realmente aparece testimonialmente al principio de la novela, porque yo tenía muy claro, cuando me lanzaron un poco el reto, que fue la propia gente que ha leído los libros infantiles o las obras de teatro que yo he escrito previamente, me decían, Javi, ¿pero por qué no escribes algo para todo el mundo? Y yo digo, a ver, que los libros infantiles no tienen edad, sobre todo los míos, que son un poco infantoadúlticos, ¿no? Que yo acuñé ese término con todo el respeto a la Real Academia de la Lengua, que a veces no se lo merece porque admiten palabras que sería para encorrerlos, ¿verdad? Pero bueno, digo esto porque los libros infantiles que yo escribía, los chavales se quedan en la parte de la locura, del desbarate, del desbarajuste de sus protagonistas, pero sí que es cierto que tenían un pozo importante con un segundo nivel de lectura para los padres, los tíos, los abuelos, porque yo siempre he defendido que nosotros, como adultos, tenemos, no te digo la obligación, ¿no?, pero deberíamos por lo menos mostrar interés por leer lo mismo que leen nuestros hijos para saber realmente, ¿no?, qué es lo que ellos están conociendo a través de las páginas de cada una de las novelas, de los cómics, de cualquier cosa, ¿no?, que puede servir para que conozcan distintas ideas. Entonces la gente me pedía que querían algo pues un poco más para público adulto, que fuese una cosa más generalista, que no fuese solo teatro, porque claro, esto también yo insisto mucho, el teatro también se lee, no solamente se representa, esto que no se le olvida a la gente. Así que decidí escribir una novela que yo tenía muy claro que tenía que ser pues un poco como las de Agatha Christie, porque yo soy un gran defensor de esta señora. Hay veces que la han considerado como una literatura de consumo o incluso inferior, y sin embargo me parece que era una mujer que escribía muy bien, que era muy avanzada para su época, que defendía mucho el papel de la mujer. Sus protagonistas siempre han sido mujeres de rompe y rasga en muchos casos, me refiero a las que resolvían los misterios, y además retrataba muy bien su época, la Inglaterra pues desde principios del siglo XX hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, que son los rangos en los que ella situaba sus historias. Claro, yo como me imagino que muchos de vosotros empecé a leer gracias primero a los tebeos de Zipizape, que los devoraba y me los tenían que quitar, y después a las novelas de Agatha Christie y a los libros de Julio Verne. Fueron mis grandes lecturas de verano. Yo no sé si recordáis aquellos libros de la editorial Molino, que eran un poquito así formato cuadrado de Agatha Christie, pues yo en la playa, en la piscina, eran mis lecturas. De hecho, quería que la portada de mi libro recordase un poco aquellos libros en los que aparecían un montón de elementos que luego tenían que ver con el argumento. Os estoy dando una pista. Fijaros bien en la portada, que también tiene su aquel. La portada después de lo que nos ocupa. Luego lo explicaremos. Es más, os presentaré a las señoras que protagonizan esta portada, que tienen su aquel. Bueno, la cosa, que yo decidí escribir la novela de Agatha Christie, pero como me ha dicho mucha gente que la ha leído, que me conoce bien, irremediablemente el que empezó a salir era Javier Vázquez. Es decir, no miento a nadie. En la primera página, antes de empezar a contar la historia, yo lo que he diseñado ha sido como una especie de cartel de teatro de variedades de la época, en el que digo, tango para una asesina.
novela en 3 partes con un prólogo y un epílogo protagonizada por la bella Ibor, Mercedes Ibor, la estrella del momento, conocida en Barcelona como la emperatriz de los teatros, con un toque de costumbrismo bastante importante, mucho sentido del humor, que yo no era consciente, pero al final me ha quedado bastante con sentido del humor, digamos que con retranca, con sobardonería aragonesa y con un mucho de comedia musical. Comedia musical, revista, hay cuplés, hay jotas. Yolanda Larpa, tú tienes la culpa de que la jota esté aquí presente, porque hay un personaje en concreto, que es la tía de Mercedes, doña Teresa, que de hecho ella misma se presenta cantando en la novela, porque es una mujer muy cantarina. Ella mide el tiempo de los guisos a través de la duración de lo que canta. Y de hecho, es que me acordé de ti, Yolanda, porque lo primero que canta es el Caminico de tu casa. Entonces, esa jota empezó ahí y la culpa la tiene Yolanda porque fue mi primera invitada en un programa de jota que yo hacía en la radio hace muchísimos años cuando sacaste el disco del Caminico de tu casa. Y precisamente pues fue un poco la inspiración que tuve a la hora de crear un personaje muy jotero. O sea que también tiene una ascendencia bilbilitana esta doña Teresa, aunque ella no lo sepa, porque realmente doña Teresa, Rafa, tú esto sí que lo sabes porque te lo he explicado alguna vez, es un alter ego de mi abuela, de doña Teresa. Mi abuela, yo le debo mucho a ella. Realmente es una mujer a la que casi, bueno, sin casi, yo no tengo uso de razón de haberla conocido porque falleció cuando yo tenía 1 año. Pero era una mujer que para mí ha sido un referente en toda mi vida y me siento muy próximo a ella. Tanto es así que yo creo que es el miembro de mi familia a la que más me parezco. Yo, como hacía mi abuela, me pego la vida entera cantando. A mí me mandaban ya de pequeño a coger la fruta a la cocina cuando estábamos en el comedor y volvía con el plátano, la manzana, las fresas, lo que fuese, pero cantando algo que tuviese que ver con aquello que yo llevaba en la mano. Siguió pasando el tiempo y yo cantaba unas canciones que no tenía ni idea de dónde me las había aprendido, pero que a mi padre le veía que se quedaba un poco descolocado. Y entonces me preguntaba, pero tú esto, ¿cómo te sabes esto? No sé, me lo sé. Y resulta que esas canciones eran cuplés, por eso hay tantos cuplés en la novela. A lo mejor muy científico no es lo que yo voy a explicaros, pero es real. A mí mi abuela, cuando me acunaba, no me cantaba nanas, me cantaba cuplés, porque era lo que a ella le gustaba, porque era su banda sonora vital. Y no me digáis la extraña conexión que puede tener la cabeza de un chiquillo, pero yo esos cuplés me los sé. No sé si será por eso o será por otra razón, pero quiero pensar que yo me lo sé porque era lo que yo oía sin ser consciente que me cantaba mi abuela. Entonces el poder crear este personaje ha sido como devolverme a una persona a la que me siento muy próximo, pero que realmente no he llegado a conocer. Ha sido como tener la oportunidad de reencontrarme con mi abuela, ¿no? El escribir esta novela. No es el único personaje Teresa que canta, aparte de Merceditas igual, por supuesto. No, cantan todos. Y vosotros, como no andáis listos, igual también cantáis. Y como a Javi le encanta cantar, yo he pensado que si os parece bien, podríamos explicar por qué el libro es el tango para una asesina y Javi nos podría deleitar a todos con ese tango bien cantado. ¿Perdón? Avanti, por favor. ¿Pretendes que cante el tango? Por ejemplo. Pero que el tango lo canta una cupletista. Yo, ¿me veis a mi pinta de cupletista? Sí. Más bien no. Sí. Vamos a hacer que su abuela se encarne en Javier Vázquez y a cantar. Bueno, vamos a empezar por el principio y ya veremos si canto o no canto o doy el cante. Explícanos el tango. El tango de las asesinas. ¿Por qué se llama la novela Tango para las asesinas? Bueno, pues porque si yo tenía claro que la protagonista quería que fuese una cupletista, cupletista que no cualquiera, porque Mercedes Ibor, no sé si el apellido Ibor os suena. El tío Jorge era Jorge Ibor. Lo mismo que le pasa a Rafa con su antepasado, con su bisabuelo Justo Navarro, Mercedes también es descendiente directa, en este caso de un personaje ilustre, de Jorge Ibor, del tío Jorge. ¿Por qué? Pues porque yo quería que, ya que sabía que ella iba a ser la gran detective que resolviese todos los misterios que aparecían en la novela, fuese una mujer pues, con un carácter ya predispuesta a resolver todas las causas perdidas. Perdidas o no tan perdidas, porque yo creo que muchas veces tienes razón, pero es verdad que siempre sale en defensa del más desfavorecido, ¿no? Allá donde está Mercedes. Y que es un poco como la señora Fletcher. Ella no vive en Cabot Cove, claro, ella vive en Zaragoza, pero allá por donde pasa, como le dice un personaje al que le tengo mucha manía, que ya la descubriréis, que es una marquesona. Cuando uno dice marquesona ya
pues como que empieza la subjetividad, ¿no? del autor. La marquesa de Belmonte le dice: ay, hija mía, o algo así, es lo que le dice, allá donde usted acude siempre ocurren desgracias. Y bueno, pues es lo mismo que le pasa a la pobre Mercedes. La principal desgracia es la que tú has contado nada más empezar esta charla. Sí, porque de entrada tiene repercusiones laborales para ella. Hombre, claro, porque por mucho que Mercedes Ibor, la bella Ibor, la emperatriz de los teatros, tuviese el favor del público, claro, en su número estrella, el tango de las asesinas, es cuando un buen señor decide que va a ir a un teatro a morirse, que es una falta de educación. Oye, pues muérete en otro sitio, ¿no? Bueno, digamos que el pobre mucha culpa no tiene, porque en el fondo le descerrajan 2 tiros, también. Pero es que el comisario que le encargaron el caso estaba un poco torpecico ese día. Bueno, ese día, esas semanas, diría que casi el mes, la cosa es que no resolvía quién había cometido el crimen. Y claro, la pobre Mercedes, pues el empresario decidió que tener a una estrella que en su tango principal, en el número que la ha hecho famosa para todo el mundo, ha matado a alguien, eso le daba muy mala prensa y que, pues hija mía, tú eres muy famosa, te queremos mucho, pero hazte las maleticas y te vas por donde has venido. Total que ella decide, pues ya que no me quiere este señor, me voy a volver a mi tierra, me vuelvo a Zaragoza, cogió el primer tren, descendió en un expreso en la estación del norte y claro, pues buscó a la mujer que más le podía coger, que era su tía, que regenta una pensión en un edificio que seguro que todos vosotros conocéis, que es el edificio del Ciclón, el pasaje que está justo enfrente de la Basílica del Pilar. Bueno, pues ahí es donde acabó Mercedes cantando. ¿Esa canción? Sí, claro, no, sí, yo lo he dicho lo de cantando porque no era cantar, era viviendo, pero ya venía yo con la idea que me habías metido en la cabeza, o sea, ¿qué quieres que cante? Pero canta, yo creo que que cante, no. A ver, sí, lo que pida el público. Vale, yo canto, pero vosotros también. ¿Queréis que siga cantando? Sí, bueno, claro, aquí, sí, aquí participamos todos, ¿eh? Bueno, venga, pues como este tango es un tango un poco mortífero, que es el tango de las asesinas, digamos que ese tango tiene una introducción, que es una marcha fúnebre. Así que, por favor, afinad todos las gargantas, porque os voy a pedir que hagáis aquello del pom, 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 pom. ¿Bien? Bueno, la de 1, la de 2 y la de 3, por favor. Pom, 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 pom. Me faltaban unos cuantos pompones. Sí, pero es que yo estoy abreviando para que cantes. Ya que estás abreviando. No obstante, me ha sonado muy alegre. Es una marcha fúnebre. Repetimos. A la de 1, a la de 2, a la de 3. Pom, 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 pom. Bien, has vuelto a dar los 3 que faltaban, Rafa, los has devuelto. Venga, y ahora la definitiva, pero con fuerza, y con cara triste, por favor. Es una marcha fúnebre. Acaban de matar a un señor en el patio de butacas. Pom, 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 pom. Ingrato, desdichado, taimado, malcriado, desecho de la vida porque te quise yo. De mí te has olvidado, ya nada ha cambiado. Pero esto se acabó. En fin, que vendría aquí a decir en Mercedes algo así como que: asesina, asesina. Ay, que no me acuerdo de la letra, ¿os podéis creer esto? Pues venga, que no os voy a volver a hacer cantar el popo. Espera, que voy a... Menos mal que tengo la chuleta, porque tenéis la letra del tango, del maestro Félix Armenteros, que luego os contaré quién es Félix Armenteros. Pero venía a decir algo así como... ¿por qué estoy poniendo ya acento argentino si yo nací en Zaragoza? Bueno... Vos fuiste la razón de mi locura, no digas insolente que no te lo advertí, que si vos de mí te olvidas, que si me matas la vida yo tu vida arrancaré. Asesina, asesina, hoy descansaré tranquila acabando con tu vida, terminando tus mentiras. Asesina, tu asesina soy yo, bueno, yo no, en Mercedes. Después de los sucesos de Barcelona, que ya digo, no se hemos desvelado gran cosa porque ocurren en las 4, 5, 6 primeras páginas, Merceditas Ibor, como decía Fabi, va a Zaragoza a la pensión de su tía Teresa. La Paloma. La Paloma.
Y vemos el Palacio de Ciclón, que es uno de los sitios conocidos para todos vosotros, supongo, de la capital aragonesa de aquella época. Pero la verdad es que tú has elegido muchos más. Explícanos un poco por encima cuáles serían los principales lugares, los principales sitios y por qué has elegido esos. Bueno, los sitios es porque realmente la Zaragoza de principios del siglo XX, 1910, que es cuando está ambientada la novela, es una ciudad que a mí siempre me ha atrapado, siempre me ha interesado mucho, ¿no? Yo soy muy zaragozano, soy muy aragonés, pero claro, nacido en Zaragoza, es una ciudad que amo mucho y me gusta mucho esa parte en concreto de la historia de mi ciudad, de la que queda muy poco. Entonces yo creo que precisamente por eso, porque quedan pocos vestigios, porque desgraciadamente no siempre hemos sido lo suficientemente inteligentes como para mantener vivos grandes edificios, palacetes modernistas, que había muchos en la ciudad, la cantidad de cafés que había, cafés que se parecían mucho a este lugar tan estupendo, ¿no? que hoy nos sirve de escenario para esta presentación. Entonces por eso elegí ese lugar y porque, claro, siendo completista tenía que ser por principios del siglo XX. Ya no solamente los lugares, sino también incluso los personajes. Yo quería que los personajes que aparecen en la novela, empezando por Mercedes, siguiendo por su tía, por Santiago, su amigo, que es una especie de Dr. Watson, ¿no? que tiene todo Sherlock Holmes, o la tía Arminda, que es otro personaje maravilloso que aparece. Luego hablaremos de ella. Luego hablaremos de la tía Arminda, vale. Bueno, pues todos esos personajes que son ficticios, pero que perfectamente podíamos habernos cruzado por las calles de principios del siglo XX en Zaragoza, se diesen la mano con otros personajes que sí que existieron. Y ahí es, por ejemplo, cuando aparece tu bisabuelo Justo Navarro, que resulta que aparece mencionado en la novela porque le manda todas las navidades unos guirlaches de Calatayud al juez Collados, que aparece en la novela, y como dice una de las hijas del juez, le manda tantos que con ellos se podían terminar de construir las torres que le faltan al Pilar, para que os hagáis una idea, ¿no? ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que yo quería jugar con la ficción y con la realidad constantemente. La novela es un juego que para muchos de los lectores, y así me lo han explicado, les ha servido para tratar de descubrir quiénes son los personajes que han existido y quiénes son los personajes que son completamente ficticios. Por eso yo quería que Mercedes y el resto de compañeros que aparecen en esta novela tan coral tomasen el café en los cafés de aquella época, acudiesen a comer a los restaurantes de los grandes hoteles, porque claro, es 1910, 2 años después de esa exposición que transformó la ciudad, lo mismo que nos pasó a nosotros en el 2008, también Zaragoza se transformó en 1908 con la exposición hispano-francesa, tanto es así que se construyeron muchos hoteles, el Hotel Regina, por ejemplo, está el Hotel Inglaterra, el Hotel Europa, aparecen todos mencionados en la novela, eran edificios que en muchos casos o se construyeron o se renovaron para poder acoger a los visitantes que llegaban de fuera a esa muestra. Y yo lo que quería, como os decía, es que los personajes de alguna manera se moviesen en esos lugares reales, que comprasen en las tiendas que había allí, que pagasen lo que valían las cosas en aquel momento, y para eso lo que he hecho ha sido documentarme mucho. Hay una gran herramienta que he utilizado, que es el Dara, que es un archivo documental que está digitalizado, que es de acceso libre a través de internet. Si vosotros ponéis Dara, podéis acceder tanto a legajos, a grandes documentos, que pueden ser desde planos de época a fotografías. Hay un archivo fotográfico extraordinario. Y yo lo que hacía era buscar fotografías. Cuando llegaba de trabajar, después de cenar, a eso de las 10, 10 y media, me metía y empezaba a buscar fotografías. Y me ponía Plaza de España, bueno, miento, Plaza de la Constitución, que era como se llamaba entonces la actual Plaza de España de Zaragoza. Y entonces buscaba imágenes y veía en una esquina un comercio. Y yo digo, voy a ampliar eso todo lo que pueda para saber qué es lo que vendían ahí, y seguro que ahí va a ir Mercedes a comprar, no sé, una estilográfica, un bombín, porque hay una tienda de objetos de escritorio, por ejemplo, donde ahora está el acceso al mercado gastronómico, ¿no? Otro día que digo, ay, veía una pizarra enorme, voy a ver qué es lo que vendían en este comercio y cuánto valían las cosas. Descubrí que era una funeraria. Yeah. Claro, una funeraria pues no me parecía como muy agradable para ponerlo en un retrato costumbrista, aunque pues por desgracia todos nos morimos, ¿no? Y en todas las épocas. Pero bueno, este tipo de cosas son las que me sorprendían a mí mismo cuando estaba documentándome, y sobre todo ese archivo lo he utilizado, y también pues muchas referencias, ¿no? A gente que ha escrito, que ha investigado. Pues fíjate, encontré un tratado enorme sobre hoteles en la ciudad y otro sobre las confiterías y las pastelerías que había en aquella época, que había escrito Mariano Bentue, que es bueno, todo un referente para la pastelería en nuestra tierra, ¿no? Pues
para que veáis hasta dónde he llegado. En ocasiones encontré, sumergiéndome mucho en internet, que afortunadamente ahora hay mucha información allí, si la sabes buscar bien y encuentras la fuente fiable, los tejidos que utilizaban para confeccionar los vestidos de las señoras de esa época, los sombreros que llevaban los caballeros, y luego lo mismo que tú has hecho con el regional, yo lo hacía con hemeroteca y con ediciones facsímiles de publicaciones de la época, porque aparecen médicos, aparecen modistas, aparecen casas de música, y todos esos personajes y esos lugares los he sacado de anuncios de la época. O sea, aparece el doctor Pérez Albret, que tenía una consulta de pediatría en la calle Alfonso, en la calle Torrenueva había una tienda de modas, había también una tienda de música del señor Andolf. No sé, todos esos personajes aparecen por ahí. Incluso un fotógrafo, incluso un personaje que a algunos de vosotros, si no a todos, yo creo que os sonará, que es un fotógrafo zaragozano, Lucas Cepero, que sí que tiene una parte más activa, ¿no? Que por ejemplo es el doctor. Lucas Cepero es un personaje muy importante en la novela, o importante, no muy importante, es importante. Importante, sí. Lucas Cepero existió realmente. Simplemente le he robado el nombre, el oficio y el lugar donde tenía comercio, que era la calle Don Jaime, la calle San Gil de Zaragoza. Lucas Cepero, el resto es todo ficción, lo que aparece en la novela contado o atribuido a él. Lucas Cepero sí que es cierto que fue el primer fotógrafo en Aragón, y me atrevería a decir que uno de los primeros de España, que vio la gran importancia que podía tener la fotografía a la hora de vender, como un uso publicitario. Esto sí que era algo que en el resto de Europa se llevaba a cabo. Se encargaba a fotógrafos que tomasen tomas panorámicas de los salones, de las tiendas, y eso se utilizaba como tarjetones pues, para enviar a clientes potenciales, o se colocaban en la propia tienda para que conociesen la trastienda u otras cosas. Lucas Cepero fue el primero en hacer este tipo de fotografía, y fue en el Hotel Balneario de Panticosa. Eso es algo que yo realmente le he atribuido también, porque a él le encargan, en este caso en la novela, el buscar la promoción de un hotel, que es el Hotel Europa de Zaragoza, donde ocurren algunos de los hechos, digamos que misteriosos y sorprendentes que pueden llegar a ocurrir en una novela de misterio. Hay espacios muy importantes, aparte de esos cafés, incluso uno de ellos es el Hotel Europa, es muy importante también para la trama. Vemos una casa encantada. No es exactamente la casa encantada que hubo en Zaragoza, porque más fue en otra época, en el año 34, que era en Gascón de Gotor. La casa del duende. Que era la casa del duende. No es esa casa. No es esa casa, pero sí que hay una casa encantada, y atribuida a una familia que de algún modo nos recuerda a una casa importante en Zaragoza. Además, es un escenario también crucial en la trama. Esa casa que mencionas es el Palacete Larraínzar en la novela, pero yo no sé si escuchar Palacio y Lar os da una pista. En Zaragoza no sé si conocéis el Palacio de Larrinaga. Es una casa que mandó construir un naviero vasco como una prueba de amor a su mujer. Lo que pasa que, bueno, el azar quiso que nunca llegasen a habitar esa casa. A mí esa historia siempre me ha atrapado mucho. Además es una historia que conozco pues, desde pequeño, porque resulta que lo que es actualmente esa casa, que pertenece a Ibercaja, en tiempos fue un colegio, fue el colegio de los marianistas. Yo fui a la otra sede del colegio de los marianistas, entonces siempre había oído hablar, ¿no? del Palacio Larrinaga. Le cambié el nombre por lo que os decía, porque digamos que atribuye una historia de fantasmas, cosas digamos que no demasiado claras, más bien turbias, que pueden ocurrir ahí. Y claro, como ese es un edificio actual que está siendo utilizado por una empresa, pues preferí cambiarle el nombre directamente, pero mantener un poco esas similitudes. De hecho, la descripción que aparece del palacio es lo más ajustada a la realidad del propio palacio en sí mismo, porque si no lo habéis visto, yo os lo recomiendo, es una auténtica joya por fuera. Por dentro, por desgracia, pues lo mismo que ha pasado con muchas casas que han fenecido en la Piqueta, ha sido todo derribado y está compartimentado como si fuese una oficina. En ese palacio yo sí que atribuyo una historia de fantasmas, porque realmente esto no es algo novedoso. A principios del siglo XX había una corriente muy importante, muy en boga, que además venía también de otros puntos de Europa, que era el espiritismo. Entonces yo quería jugar también con eso y con toda la oportunidad que me daba crear grandes escenas un tanto estrafalarias, con sesiones donde había mediums, donde aparecía, pues, por ejemplo, el profesor Sirius, que no os destripo nada, pero si yo os lo describo como un señor, creo que, si no me recuerdo mal, su nombre real es Vicente Galeano y viene de Fernando Poe, pero claro, esto ya hace pensar en alguien muy negro como el azabache, muy grande con un armario ropero, pero que acostumbra a vestir con terciopelos rojos
y bien de brilli, bien de dorados. Y, por cierto, suele llevar turbante y un mono colgado en el hombro. ¿Vale? O sea, con un personaje tan estrafalario como este, ya os podéis imaginar que las sesiones espiritistas muy normales no pueden ser nunca, ¿eh? Pero bueno, eso también me daba mucho pie a jugar con esa tendencia tan en boga, que obviamente había gente que la seguía a pies juntillas, todo es muy respetable, y gente pues que se mofaba también un poco de la credulidad que podían tener otros personajes, ¿no? Y a partir de ahí es por lo que yo pensé en esa historia de fantasmas, que luego me venía fenomenal para pues cruzarla con muchas otras tramas o meter personajes que podían acudir a ese salón sin pertenecer a la alta burguesía que en ese momento era la que de alguna manera estaba empezando a reemplazar a los aristócratas en los palacios modernistas, ¿no? Porque los aristócratas ya estaban perdiendo el poder adquisitivo y lo que estaban haciendo era empezar a casar a sus hijas con los descendientes de los burgueses que venían de las grandes industrias de la época, las harineras, las azucareras, las remolacheras, y eso hace que haya un mare magnum de personajes colándose y retratando esa Zaragoza costumbrista que yo os decía que se mueve a caballo de dos mundos: el bullicioso de los cafés, de la calle, de las pensiones, y el de los palacetes que pueden llegar a ocultar muchos más secretos que a lo mejor hay en una pensión. Esa pensión, que es un ejemplo de lo que sería la vida de la gente corriente, ¿no? Porque tenemos huéspedes de todo tipo en la pensión, y yo me quedo con un personaje, con la tía Arminda de la pensión. Para mí es mi personaje favorito en la novela. Creo que el de Javi es la protagonista principal, la detective. No sé si la tía Arminda también. Le tengo mucho cariño, pero Mercedes y la tía Arminda no sería Mercedes, pero van juntas. Háblanos un poco sin hacer mucho spoiler de la tía Arminda. La tía Arminda, a ver, la tía Arminda, como dice su nombre, Arminda. Es que yo no sé por qué las R's imprimen carácter. Yo siempre he pensado que los personajes en un libro tienen que tener nombres que ya los definan simplemente conociendo el nombre. Y Arminda es un nombre muy sonero, es un nombre portugués, que yo sepa, que de hecho surgió como un personaje en un cuento corto que escribí para otra historia que nunca llegué a publicar, pero me gustó el nombre de Arminda y ya le busqué apellido, Arminda Roblegal, volvemos a la R. Esta señora es de Armas Tomar. Yo le tengo mucho cariño, pero es de Armas Tomar. Es viuda de un sargento de húsares. Ha heredado de su difunto esposo el carácter, también el bigote. Es de estas señoras que yo creo que te invade, pero con una naturalidad que es que tú estás tan contento de que lo haga. Salvo si eres su sobrino, que al pobre lo tiene mártir, ¿eh? Pero bueno, es buena gente, se ha hecho muy amiga de Doña Teresa, con lo cual las dos juntas, si las vais a aparecer en algún momento, echar a correr. Y un poco pues es lo que le pasa a Mercedes, porque allá donde ellas acuden también suelen ocurrir cosas estrafalarias. Como decimos, es una novela de misterio, cargada de humor, que nos cuenta cómo era la sociedad en principios del siglo XX en una ciudad como Zaragoza, que estaba creciendo, que se estaba abriendo al mundo, y en la que hay una trama vertiginosa que te engancha, te atrapa constantemente. Yo creo que cada capítulo me recuerda a mí a estas grandes series con unos buenos guiones de televisión, ¿verdad?, en los que está acabando el capítulo y te deja de nuevo en un clímax que te invita a empezar el capítulo siguiente. Eso sí, supongo que todos sois conocedores de Juego de Tronos, habréis visto la serie y si no, habréis escuchado hablar de ella o habréis leído los libros. Y la verdad es que como es una novela de misterio y de crímenes, en algún momento dado del libro yo empiezo a pensar, ¿cuál será el siguiente en caer? Pero que no mató tanta gente, Rafa. Que da la sensación de que voy aquí yo cargándome a todo el mundo que aparece en la primera página. No. Bueno, para 280 páginas no está mal, ¿eh? Pero es que hay todo tipo de delitos, Rafa, hay todo tipo de delitos realmente. Bueno, pero es la vida misma, lo que pasa es la vida misma. Está condensada en 280 páginas, bueno, 278 para ser exactos. Pero fíjate, lo del ritmo que dices, esto es una de mis grandes obsesiones. No sé si es por deformación por el teatro, ¿vale? Yo he hecho mucho teatro, ahora hago menos del que me gustaría, y he escrito también mucho teatro. Y de alguna manera yo creo que eso se nota en los diálogos, que son diálogos muy ágiles. Y luego soy un auténtico apasionado de las ficciones que se hacen ahora mismo en televisión. Me parece que no tienen nada que envidiarle al cine, sobre todo las ficciones de época. Pues estoy pensando en series como Acacias 38, Seis Hermanas, Gran Hotel. Si os fijáis, todas las que menciono son más o menos de esta época o quizás un poquito antes, ¿no? De hecho, yo tengo la suerte de haber conocido, gracias a mi trabajo en la radio, de haber podido entrevistar y haber podido charlar luego con ellos. De hecho, con Susana López Rubio, que además está en Zaragoza la semana que viene, tengo amistad. Ella es la jefa de guiones
de Cacías 38, pero es la misma persona que ha adaptado, por ejemplo, El tiempo entre costuras a la serie de televisión. Me gusta mucho también Ramón Campo, ¿no? Que es el director general de Bambú Producciones, que son Gran Hotel, Seis Hermanas, Velvet, Fariña. Entonces, la manera que tienen de contar, también cuando escriben como novelistas, es algo que a mí me ha gustado siempre. Y es que cada capítulo, al final, te propone un giro que te impulsa a seguir leyendo, te impide que dejes de continuar en la trama. Y eso es un poco lo que yo he pretendido también al escribir la novela, ¿no? Que cada capítulo fuese como si dijésemos no un capítulo de un libro, sino un capítulo de una serie de ficción. Por eso está dividida también en partes, porque al final de cada una de las partes es como si fuese el final de la temporada, y ahí es cuando ya se vuelve a replantear absolutamente todo en la novela. Claro, esto tiene un peligro. Este libro me ha costado escribirlo muchísimo tiempo. Muchos años, de hecho, entre la documentación, la parte de escritura, obviamente tenía que compaginarlo con otros proyectos y con mi trabajo. Y luego pasa lo que tú has dicho, que todo el mundo me está diciendo que se está leyendo en 2 días aproximadamente. Degustadlo, paladeadlo, de verdad, ¿eh? 2 días está muy bien que os lo leáis, pero no me vengáis diciendo que no la segunda parte, porque necesitaría otros 6 años aproximadamente para poder escribirlo. No, si cuando digo que es como Juego de Tronos es como George R. Martin, ¿verdad? Que publica las novelas de 6 en 6 o de 10 en 10 años. Bueno, espero tardar menos, ¿eh? Ya estoy con la continuación, de hecho. Nos hablaba Javi de la portada en la introducción. La composición la ha hecho él con materiales suyos. ¿Nos puede dejar alguna, si no pistas y indicio de elementos que pueden ser incluso importantes, ¿verdad? En la novela. Pero explícanos bien esa portada y quién sale en esa portada. Todo lo que sale en la portada estaba en mi casa. Realmente cuando yo hablé con la editorial, ellos me propusieron distintos modelos, ¿no?, de portada, pero ninguno me acababa de convencer, por eso que yo os decía al principio, que tenía tan claro que quería que fuese como las novelas de Agatha Christie que leía de pequeño, con los elementos que daban pistas de lo que podía pasar, que al final dije, mira, no pasa nada. Me vino a la cabeza esos 2 retratos que veis ahí, y entonces los busqué, me volví loco porque tuve que revolver absolutamente todos los álbumes de fotografías que había en casa, y ya di con ellas. Y entonces fue cuando empecé a componer lo que hay, bueno, pues una lupa de los detectives, hay un abrecartas, por cierto, de Forja de Albarracín, y sobre todo las protagonistas son ellas, más majas. Os presento a la tía Matilde y la tía Felisa. Son tías de una tía de mi padre. Ellas, digo yo, que cuando se fueron al fotógrafo, la una en Zaragoza, la otra en Vitoria, como podéis ver en el cartoncillo, ¿verdad?, posarían todas sonrientes y pimpantes, pues pensando que iban a ser unas fotografías que no iban a salir nunca de la familia. Hete aquí que un siglo después algunas señoras han acabado convertidas en la portada de un libro. Tías, yo os pido disculpas. Como va la cosa de espiritismo, si estáis en contra, enfadadas o algo, apagad las luces del salón. De momento nada, están contentas de ser la portada de un libro, ¿eh? Javi, como ha dicho, es un enamorado del teatro, ¿no? De hecho, ha escrito piezas teatrales. Su primera obra, si no me equivoco, fue El Señor del Traje Gris, que se ha representado ni más ni menos que en Rusia. Y fue el arranque además con ese aliciente de haber sido un referente en Rusia, porque, explícanos bien la historia, pero lo utilizó un grupo de español en Rusia, lo cual yo creo que es todo un honor, ¿no?, para un escritor. Pues para mí fue lo más bonito de todo eso. Realmente yo empecé a escribir esa obra de teatro por pura casualidad, por puro azar. Me hice un esguince porque a veces soy un poco torpecico, y entonces acabé vendado desde el dedo gordo de la pierna izquierda hasta la ingle. Con lo cual yo me aburría mucho, porque también soy un poco inquieto. Así que afortunadamente, gracias a Dios, existen los portátiles, y mientras estaba con la pata chula, pues yo iba escribiendo y dije, voy a escribir teatro, y escribí una escena muy cortita. Y se la mandé a una compañera mía del grupo en el que estaba entonces. Creo que tardó como 2 horas en llamarme y decirme, oye, que me gusta mucho, sigue escribiendo, que ahora tienes mucho tiempo. Y eso es lo que hice. Total, que cuando ya me reincorporé, como 2 meses después, a los ensayos, me dicen, Javi, que ya sabemos la obra que vamos a representar en el mes de junio. Y yo, ah, sí, qué bien. Sí, esta, a ver si te suena. Y era la obra que yo había ido mandando a trozos. Lo que yo no sabía es que ella se la estaba mandando a la directora del grupo de teatro sin decirle que era mía. Con lo cual, cuando ya decidimos que se iba a representar aquello, dije, bueno, pues si este texto ya empieza a correr por todas partes, lo que voy a hacer es registrarlo y publicarlo. Y lo publiqué, porque dije, si le interesa a mi directora, a la que yo quiero muchísimo, a Carmen Marín, que es una actriz como la copa de un pino,
pues a lo mejor es que esto le puede interesar a más gente y digo, bueno, pues lo voy a hacer con una editorial, con Bubo, que lo saqué allí, lo autoedité, porque yo dije en aquel momento, a ver, yo voy a hacer un iPad, pero lo voy a hacer en papel, ¿vale? Invertí en eso porque realmente si publicar es complicado, que es muy complicado, publicar teatro ya no quiero ni contaros lo complicado que llega a ser, porque hay muy pocas editoriales de teatro, apuestan más por ediciones o por obras que ya se están representando en los teatros madrileños y que luego las sacan en papel como si fuese un complemento que se puede comprar cuando uno sale del teatro. Y aquí, bueno, pues lo hice así, me creé una página en Facebook para poder promocionarlo. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando yo casi me había olvidado de que tenía esa página en Facebook? Que un día entré y me encontré un mensaje directo que me enviaba una tal María, de apellido impronunciable, más que nada porque era rusa, pero vendría a ser algo así como Prostrovsraje, ¿vale? Y entonces ella me decía pues que se llamaba así, que era profesora de español en varios institutos y colegios de Moscú, y que buscando textos con los que poder trabajar con sus alumnos, había encontrado el mío porque a ella le gustaba mucho el teatro y además dirigía un grupo de teatro, y lo había comprado por internet, le habían mandado el libro allí, lo había leído y entonces le había gustado para enseñar español a sus alumnos, practicar el español con mi texto. A mí aquello me pareció el mayor piropo que te pueden dar, ¿no? Si tú eres un escritor, que estén utilizando algo que tú has escrito para enseñar tu lengua. Y lo divertido de todo fue que me envió unos vídeos con el montaje que habían hecho sus alumnos, que tienen un grupo de teatro también, con la obra del Señor de Traje Gris. Y fue muy, muy curioso, porque justo nosotros habíamos representado la obra, había como un año y medio, y claro, su visión era completamente diferente a la nuestra, era muy rusa. Todo era muy brillante, con muchos colorines, y me gustó mucho, ¿no? la experiencia de ver cómo un mismo texto se puede reinterpretar de tantas maneras. Otra obra que por desgracia no podemos leer porque hasta donde yo sé no está editada, pero que sí que se está representando, de Javi, es La última oportunidad. Es una comedia, es parodia del mundo de la televisión, ¿verdad? De la telebasura, y creo que se ha representado en muchas localidades muy cerca de aquí, ¿verdad? En Campo de Daroca. En el Campo de Daroca, la verdad que sí, ha cogido muy bien, ¿no? Ha arraigado muy bien ese texto. Realmente eso fue un encargo que me hizo Carmen, mi directora del grupo de teatro. Ella fundó otra compañía con Marisa Noya, con otra actriz aragonesa estupenda, y estaban de vacaciones y yo creo que se les fue la cabeza y de repente me llamaron al teléfono, entre risas las dos. Luego me mandaron la fotografía, estaban en la playa con una mariscada estupenda y con un vino blanco. Yo no sé si esto también colaboró a generar ya una vía de negocio y de representación. Y me dijeron, Javi, ¿tú nos escribirías una obra para nosotras? Y yo, sí, bueno, decidme algo más. Queremos que sea una comedia solo para dos actrices, que no tenga escenografía porque no tenemos mucho dinero y que además sea fácil de llevar por todos los sitios. Y yo les dije, fenomenal, estamos en agosto, la carta a los Reyes Magos llega en diciembre. Pero bueno, vete aquí que como soy muy tentánico y a mí si me dicen, a ver si, pues yo voy y lo hago, ¿verdad? Pues acabé escribiendo la comedia. Entonces pensé, ¿qué me puede dar juego? Pues algo que conozca, que es el mundo de la televisión. El mundo de la televisión, que cuando yo escribí esto me parecía que se me había ido la cabeza completamente, porque era un reality en el que mujeres, novias, dispuestas absolutamente a todo y sobre todo a vender sus miserias humanas, competían por casarse con un millonario. Esto suena, porque es que la realidad ha superado mi ficción, pero con creces. Yo pensaba que lo que yo estaba escribiendo era la cosa más surrealista. La presentadora de este reality es la persona más borde que os podéis echar a la cara. Es que va emponzoñando y sacando las miserias de esas participantes. Claro, y que ahora veo la tele y me asombro de ver que eso se ha convertido en una realidad. Y lo curioso de todo es que la gente se ríe de cómo lo están pasando mal las participantes en ese reality. Y la verdad es que me ha dado muchas alegrías porque uno de los personajes acabó convertida en una vecina de Manchones, que está cerquita de aquí. El público vota en esa función cuál de las 6 candidatas quieren que sea la ganadora. No os miento si os digo que no ha habido una sola función en la que la ganadora no haya sido Angustias de Manchones. Yo no sé si es pues porque es un personaje muy entrañable, porque Carmen lo hace maravillosamente, porque es la nuestra, porque el resto son de otras comunidades autónomas, porque da de merendar al público, que esto también siempre vende, ¿no? Pero siempre ha ganado ella, siempre. Y yo les digo a mis compañeros,
¿os dais cuenta de que no habéis sido capaces de amañar esto, que tenemos 6 finales y solo representáis uno? Ya, pero es que Angustias, pues nada, que tendrán que venir aquí y sabiendo esto, no votéis Angustias, por Dios, ¿eh? Eso sí, bizcochos de Calatayud. Bueno, aquí habrá que cambiarlo por bizcochos de Calatayud, porque lo que reparte es torta de manchones, todo hay que decirlo, ¿eh? Ahora, ¿hay alguien de manchones? No sé dónde está. No, ¿verdad? Bueno, si conocéis a alguien de manchones, no digáis lo que he dicho. Es que es un poco seca, se queda aquí como... Igual me quedará con Estela, no sé, igual ya tía o igualmente aquí, un mítico de la denominación. Más teatro, por repasar, en este caso, teatro radionovela, porque todos conocéis la historia de los amantes de Teruel. Pues bien, Javi se atrevió a redefinir el final y lo hizo en un programa de radio. Lo hizo, formato como decimos radionovela, dando la opción a los oyentes de decidir cuál tenía que ser el final de la obra, y además con la presencia de actrices y actores profesionales y no profesionales, entre ellos, por ejemplo, la propia Iciar Miranda. Bueno, es que Ichi es amiga mía, entonces lo tenía ahí muy fácil. La conocí cuando vino a presentar los libros, porque además de una actriz maravillosa, Ichi también es una escritora estupenda que está haciendo un trabajo de divulgación de personajes femeninos entre los chavales estupendo. La cosa es que, lo que os he dicho antes, que soy muy tentarico, se cumplían en el año 2017 800 años de la historia de Isabel de Segura y Diego de Marcilla, los amantes de Teruel. Entonces se puso en contacto conmigo la Fundación Amantes, que es la entidad que gestiona el patrimonio vinculado a los amantes, tanto el mausoleo como la iglesia de San Pedro, todo el complejo que tiene, y de facto para mí es el gran referente patrimonial y turístico en la ciudad de Teruel. De hecho, los visitantes lo primero que hacen es acudir allí y luego ya ellos les reubican en otros lugares que deberían visitar, ¿no?, cuando van a la ciudad. Entonces su directora, Rosa, además, como estaba en el trabajo, estaba haciendo el programa de radio, ni siquiera me llamó, me mandó un WhatsApp. Me dijo: Javi, ¿te puedo proponer una cosa? Y yo, sí, claro. Una radionovela de los amantes. Y yo me quedé así un poco ojiplático. Lo primero que hice a las 7:01, cuando ya estaban sonando las noticias al acabar el programa, fue llamarla para que me explicase. Entonces ella me contó que, coincidiendo con este 800 aniversario, lo mismo que los amantes han tenido una obra de teatro, hay muchos libros escritos sobre ellos, tienen esculturas, tienen cuadros, tienen una recreación que se hace en Teruel todos los meses de febrero. Querían aportar una mirada del siglo XXI a una historia tradicional de toda la vida de los turolenses. Y entonces pensaron en componer una ópera, que fue la que encargaron, la que hizo Javier Navarrete, con mucho éxito. A Javier Sierra le pidieron que pasase una noche en el mausoleo, lo mismo que había pasado una noche en una de las pirámides de Egipto, y que luego todo eso lo contase en un libro. Y a mí me encargaron que adaptase a una ficción radiofónica la historia de Isabel y de Diego. Claro, cuando me propusieron eso, yo pensé: ha pasado 800 años, nuestra mirada, que es la que me están pidiendo que haga, es completamente diferente a la de la época en la que los pobres tuvieron que enfrentarse a ese amor imposible. ¿Por qué no les damos ahora la oportunidad de ser felices y de cambiar el final de la historia? Claro, es algo arriesgado cuando tú estás hablando de algo que forma parte del ADN, de la esencia propia de los turolenses. Se lo propuse a Rosa y me dijo: adelante, si tú te atreves, adelante, nosotros también. Y eso es lo que hicimos. Entonces yo escribí la historia para una ficción radiofónica de 7 capítulos, bueno, no 6, eran 5 días de la semana y el doble final, con lo cual 6 capítulos. Pero claro, esto le pasa un poco como lo del Titanic, que todo el mundo sabe cómo termina la historia. En el Titanic, al final, pues el barco se hunde. Pues aquí también saben que se mueren los amantes por ese amor imposible. Había que generar toda una serie de personajes paralelos que, sin ser reales, pudieron perfectamente haber existido en la época y que no interfiriesen, ¿no?, en el desarrollo de la historia. Ahí me sumergí mucho en referencias de Lope de Vega, Shakespeare, buscando un poco los grandes personajes que en el fondo apelan a las pasiones humanas. Y eso generó que siempre hubiese intriga en todos los capítulos, y al llegar al final sí que teníamos el momento en el que le pedía el beso y les dejábamos al final del 4.º capítulo a los escuchantes pues con las ganas de saber de qué pasaba, porque entonces una voz en off les explicaba: de ti depende. Si quieres que la historia sea como siempre ha sido, vota a favor de que Isabel no le dé el beso a Diego, pero si quieres darles la oportunidad de ser felices, vota a favor de que Isabel le dé el beso a Diego. Al final votaron para que los amantes se besasen. La historia se transformó, cambió aquello y emitimos ese final.
Lo que pasa que, claro, ya que nos habíamos esforzado y teníamos el otro final, y pobrecito mío, el que hacía de notario, que además es el notario actual de Teruel, el que hacía el notario de Yagüe de Salas, que dio fe de la veracidad de la historia de los amantes, solo salía en el capítulo que no había votado la gente, así que emitimos los dos para que él también pues, tuviese su minuto de gloria, el pobre Luis. Y la verdad es que fue un proyecto estupendo que, por cierto, si tenéis curiosidad, se puede escuchar a través de la web y si fuera posible amar.aragonradio.es, allí podéis escuchar todo el serial y además lo tenemos compendiado en un capítulo único para que no haga falta el ir buscándolo de uno en uno. Y el libreto, este sí que está editado, lo editó la Fundación Amantes, además es una edición muy cuidada, solo se imprimieron 1000, yo creo que quedan muy poquitos y están con unas ilustraciones preciosas que hicieron en la Escuela de Bellas Artes de Teruel y cosidos a mano, todos y cada uno. Los dos finales son 2 libretitos que van pegados dentro del propio libreto y es una auténtica obra de artesanía. Una auténtica joya. Y además, Javi, otra de sus facetas es que, bueno, ya lo estáis viendo, que le encanta la ficción, le encantan los cuentos, las novelas, no le gusta hablar ni nada, ¿no? Por eso trabaja en la radio. Tenemos la parte de los cuentos infantiles, que son para niños y para no tan niños, ¿no? De hecho, creo que están ahí expuestos los dos cuentos. Estamos hablando de los 4 cuentos rusos y del escondite ultra secreto. Además, con unas ilustraciones preciosas de Mar Villar, que nos hacen sumergirnos a muchos de nosotros en la infancia, pero que también sirven para los adultos, ¿no? También incluso para pensar un poquito. A ver, todo esto surgió por un reto que me hizo un amigo mío, que es ilustrador, y Nacho Rúa me dijo, oye, ¿por qué no escribes algo que yo pueda ilustrar? Realmente yo escribí un cuento que es un poco en la línea de los cuentos rusos, pero al final Nacho lo ilustró, lo llevamos a unos encuentros que hay profesionales de editoriales específicas para libro infantil, no cuajó y ya no volví a trabajar con él, aunque ahora estamos intentando retomar, porque hay un tercer libro que estaba en edición cuando hubo unos problemas con la editorial por la que lo estaba sacando y entonces, bueno, se ha quedado un poco en el aire. Pero aquello a mí me dejó en el come-come de ¿por qué no intentas escribir algo? Entonces me puse a escribir un día de Reyes, un 6 de enero fue cuando empecé a escribir los 4 cuentos rusos. Y lo que os decía antes de los nombres en la novela, que los nombres son para mí muy importantes, que imprimen carácter, ese libro infantil, el primero, comenzó con una palabra, Gretchen, que es un nombre pues, que a mí me es muy alemán, ¿no? muy de esa zona. Y entonces dije Gretchen, Groschen, y dije, ya tengo un personaje, Gretchen Groschen. Y Gretchen Groschen, pues en mi cabeza empezó a ser una señora probablemente pues teutona, alemana, del Imperio Austrohúngaro, no sé lo que tengo, pero el Imperio Austrohúngaro siempre sale en alguno de los libros. Creo que en los 2 infantiles aparecen y en este he cambiado al austrohúngaro por un husar del ejército español, pero bueno, la cosa es que escribí esa historia. Gretchen Groschen es una mujer tan feliz, que cada vez que se ríe se va hinchando, y al final en una función, en un teatro, no podía faltar el teatro de nuevo, acaba elevándose y cuando se va riendo se escapa por el lucernario y acaba convertida en una mujer planeta. Esa historia, que aparentemente tiene ese punto surrealista, a los chavales pues se quedan con el desbarate, la locura de situaciones muy surrealistas, donde todo es divertido, donde todo es casi imposible. Pero claro, yo luego me paraba a pensar, y como me dijo Cristina Pérez, que es una compañera nuestra periodista en Radio Huesca, que fue quien me presentó el libro allí, me dijo, Javi, ¿tú te has dado cuenta que en una sociedad como la que vivimos, con un mundo tan feo, tan gris, tan hostil en ocasiones, donde no nos entendemos, donde no nos escuchamos, ¿a ti no te han dado nunca ganas de escaparte volando y estar por ahí arriba y de repente ya cuando te cansas volver a bajar a la tierra? Y entonces fue cuando le dije, Cristina, pues es que a lo mejor yo no era consciente de que estaba contando eso también. Y luego me puse a analizar todo lo que yo había escrito, tanto en ese libro como en el otro libro infantil, el del Escondite Ultra Secreto, y realmente eso es lo que ocurre, que tiene 2 niveles de lectura, lo que yo os decía antes, ¿no? Los chavales se quedan con la parte alocada, divertida, gamberra, pero luego realmente todo es una gran metáfora de cosas que nos pueden pasar a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el Escondite Ultra Secreto, mi madre falleció hace 11 años, 12, y yo me permití el lujo, lo mismo que me devuelve aquí a mi abuela, de devolverme, no a mí, a mi madre, sino devolvérsela a mi padre, que aparece como personaje en el libro, y aparece una mujer que vuelve otra vez a la tierra, ¿no? Entonces, esto los niños no lo van a entender nunca, pero a mí es algo que me parece siempre interesante, ¿no? A la hora de escribir. Yo necesito
darme pequeños regalos o hacer pequeños regalos a gente que conozco, pues por ejemplo a ti mencionando a tu bisabuelo, o en esta novela hay muchísimos nombres de gente que conozco, que los he convertido en personajes o les he cambiado alguna cosa, pero que ellos se van a sentir reconocidos. Javi, hemos hablado de tu producción hasta ahora. Nos has contado que estás preparando ya la segunda novela, no sabemos cuánto tardaremos en poder leerla, de Merceditas Ibor. No es que sea la segunda parte de este libro, sino que entiendo que va a ser un caso totalmente nuevo. ¿Es tu próximo proyecto o habrá alguno antes? No sé si quizá incluso, viendo que Javi es un hombre fácil, pues a lo mejor podemos hasta darle algún tipo de idea, ¿no? Porque... Oye, eso suena fatal, Rafa, no es por nada, ¿eh? Cuéntanos, Javi, ¿qué es lo próximo? A ver, pues no lo sé porque no me puedo comprometer a nada, realmente. Lo próximo es el programa del lunes en la radio y los especiales que tengo que dejar preparados para las Navidades, pero sí que es cierto que estoy escribiendo un segundo libro, una segunda aventura de Mercedes Ibor, pero porque me lo está pidiendo la gente, porque con lo que tú dices, ¿no? Como se lee rápido, la gente ya quiere saber más qué es lo que les va a pasar. Ya tengo 4 capítulos, ya sé cómo va a terminar la historia, porque esto me pasó con esta misma. Llegó un momento en el que me quedé no atascado, pero veía que las cosas iban por allí y cuando tenía todos los personajes planteados, un poco como hacía Agatha Christie, que os acordáis que los primeros capítulos son la presentación de los personajes, después llega pues todo el embolique que va cruzando las historias y al final siempre está el detective, llámese Hercule Poirot, llámese Miss Marple o el personaje anónimo, pero que es muy listo y que acaba de desentrañar el misterio con todos los personajes reunidos y ya pues explica lo que pasa, ¿no? Pues a mí me pasa igual. Lo que pasa es que yo soy un poco caótico escribiendo, entonces los personajes son los que me ayudan a escribir. Ellos son los que van diciéndome lo que quieren hacer en la novela. Entonces llegó un momento en el que yo estaba atascado, no sé, pues llevaría unas 50, 60, 70 páginas y me vino la idea a la cabeza de cómo tenía que terminar. Entonces ya dejé de escribir eso y me puse a escribir el final de la novela. Pues esto me ha vuelto a pasar aquí, porque para mí es muy cómodo saber cómo terminan las cosas porque entonces ya lo único que tengo que hacer es acompañar a los personajes, o mejor dicho, ellos me acompañan a mí hasta llegar a ese final que yo quiero que ocurra. Entre medios, pues igual hay alguno que se me subleva y yo pensaba que iba a ser un episódico, como le pasa al pobre Olegario Smith, que aparece aquí, y al final se acaba quedando, pues si fuese una serie de la tele, una temporada entera. Olegario Smith, que aunque os parezca una combinación de nombres un tanto estrafalaria, esto también responde a un reto. ¿Sabéis quién es César Bona? Es un aragonés, maestro, que ha estado nominado al Premio Nobel de la Educación. No existe como tal, pero bueno, se considera que es el equivalente. Yo a César lo conocí antes de que se hiciese muy conocido por esa nominación. Es un tío estupendo. Yo lo conocí porque tenía una protectora animal con los chavales de su cole de Muel en Zaragoza. Y entonces le invité a la radio que me lo contase y nos hicimos muy amigos. Y entonces un día, en la presentación del señor de traje gris, me dijo: ¿a que no eres capaz de crear un personaje que se llame Olegario Smith? Y digo: anda que tienes tú retranca y mala leche, con perdón. Bueno, pues Olegario Smith aparece y se lo debo a César Bona, ¿no? Y todo esto no sé qué venía. ¿A tu próximo proyecto? Pues eso es mi próximo proyecto. Pues que estoy con la novela, efectivamente, pero entre medias me encantaría que este libro tuviese un salto a los escenarios, no para contar la historia, sino que haya personajes, ya que tiene esa banda sonora tan intensa, incluidos los cuplés del maestro Armenteros, pues que pudiésemos generar un espectáculo en el que aparezcan algunos de los personajes, que la propia Mercedes cante esos cuplés. Maestro Armenteros, que por cierto no lo busquéis porque no existe, pero yo pensé que si había una cupletista que era protagonista, pues lo mismo que le pasaba a la Meyer, a la Serós, que es un poco pues las que me sirvieron de inspiración para lo que le pasa a Mercedes, eran grandes aragonesas que también triunfaron en las varietés en Barcelona. Pues decidí crearle un compositor de cabecera, o bueno, más que compositor de cabecera, ella era la estrella de cabecera del compositor, que era el señor famoso. Y así fue como creé a Félix Armenteros, autor indiscutible de temas como el pirulí, la manguera o la manzana de Adán y por supuesto el tango de las asesinas, que hay mucha gente a la que le he engañado y que están indignadísimos porque no encuentran ni en Spotify ni en YouTube el tango de las asesinas. A ver, el tango existe, porque la letra está ahí, la melodía también. Yo no tengo ni idea de solfeo. Entonces lo que hacía era cantármela todos los días. Y al final dije: Javi, que tienes un teléfono, créate una notica de voz, te lo cantas una vez y ya está, solo tienes que escucharlo. Y esa nota de voz se la pasé a mi sobrino, que el pobre está terminando ahora la carrera de percusión. Y le dije: oye, ¿tú serías capaz de sacarme esto? Y me dice: primo, me has puesto el dictado musical más difícil que he hecho en todos los años de conservatorio. Y me dice: y no sabes nada de música, que lo sepas. Y yo: no, ya, sí, lo tengo asumido.
es que lo que tú cantas es imposible de pasarlo a una partitura, hay notas que no existen. Pero bueno, el mozo ha hecho lo que ha podido y tenemos ya la partitura también de ese tango, que quién sabe si en algún momento, por ejemplo, en ese espectáculo que me dices, pues a lo mejor lo podemos cantar. Y ese es otro de los proyectos que tengo por ahí. Oye, si te parece, dentro de unos meses, cuando Yolanda esté recuperada, por ejemplo, nos puede cantar el tango para la asesina. Está con la voz un poquito tomada. Un poquito tomada hoy. Ha hablado Javi de Félix Armenteros, que no existe. Al final del libro, en la parte final, tenemos un dramatis personae, que es un poco el resumen de qué personajes son ficticios y cuáles son reales. Os recomiendo que no lo leáis hasta que hayáis concluido el libro, porque eso mataría un poquito la magia, ¿no? No la trama en sí, pero el decir, bueno, pues este personaje es real, es ficticio, existió, no existió, bueno, un poco como ese gusanillo, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera, está puesto al final porque realmente a mí me interesaba que la gente que saliese de la novela supiese realmente cuáles eran los personajes que existieron, cuáles eran los que solo tienen tinta en las venas, los reales que aparecen en la novela y que interactúan con los personajes inventados, y los reales que solamente se mencionan pero que pasean y mucho por el libro, y además en todos los ambientes que hay, tanto los populares como los de los palacetes modernistas, tanto en Barcelona como en Zaragoza. Javi, has dicho que hay retos que te proponen y que tú tiras adelante. Mi propuesta es que, al menos para el próximo libro de Mercedes Ibor, lo que no se canta en Feste presentes. Bueno, tendré que hablar contigo, que necesitaré investigación profunda para principios del siglo XX, ¿eh? Y creo, Michel, que ahora a continuación vamos a degustarnos, ¿no? Bueno, pues Javi, si te parece, muchas... Sí, bueno, si alguien me quiere preguntar algo, sí, estaré encantado, ¿eh? Del libro, de la radio, de las novelas, de la vida, bueno, de la vida no sé si sabré contestar, pero lo intentaré. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Simplemente estas fiestas, yo creo que también son un regalo muy bonito para familiares y para amigos, porque es muy entretenido, es muy musical, como ha dicho Javi, es muy visual, porque la verdad es que cuando lo estamos leyendo, yo desde luego me estoy imaginando perfectamente todos los escenarios, como por ejemplo este podía figurar perfectamente en el libro, y agradeceros a todos vuestra presencia, a Javi su exposición, como siempre, también a Michel el habernos invitado a este acto, y daros las gracias.